El cava ya estaba frío cuando Ricardo Pineda me apartó en su fiesta de Nochevieja. No sonreía. No me ofreció de beber. Solo me miró con esos fríos ojos grises y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Tomás, tenemos que hablar de tu futuro en Industrias Pineda. O más bien, de tu falta de él. Soy Tomás Herrera. Tengo 45 años. Y hasta ese momento, pensaba que lo tenía todo resuelto. Durante 13 años, trabajé en la empresa de fabricación de mi suegro, empezando como gestor de operaciones junior hasta llegar a ser vicepresidente senior. Le di todo a esa empresa. Fines de semana, festivos, tiempo con mi hija que nunca recuperaré. Todo porque Ricardo Pineda me prometió que la lealtad significaba algo en su mundo. Detrás de nosotros, la fiesta estaba en pleno apogeo. Mi esposa, Diana, se reía con su madre cerca de la mesa de los aperitivos. Mi hija de 12 años, Elena, jugaba con sus primos en el salón. Todo el mundo celebraba la llegada del nuevo año, completamente ajenos al hecho de que el mío estaba a punto de terminar. ¿A qué te refieres con mi falta de futuro?, pregunté, manteniendo la voz baja. Estábamos en el despacho de Ricardo, lejos del ruido y de la gente que aún creía que esto era solo una reunión familiar más. Ricardo se apoyó en su escritorio de caoba, el mismo que yo le ayudé a elegir hace 5 años cuando reformó esta oficina. Tienes 45 años, Tomás. No es viejo para un hombre, pero sí para esta industria. Necesitamos sangre nueva, mentes más jóvenes que entiendan hacia dónde se dirige la tecnología. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Ricardo, he estado contigo 13 años. He aumentado la eficiencia de producción en un 40%. He traído contratos por valor de millones. El acuerdo con Santiago fue hace 2 años, me interrumpió. ¿Qué has hecho últimamente? Y lo más importante, ¿qué puedes hacer durante los próximos 20 años? Porque eso es en lo que tengo que pensar. En el futuro de esta empresa. Lo peor era lo casual que sonaba, como si estuviera discutiendo el tiempo en lugar de destruir mi carrera. Como si 13 años de dedicación no significaran nada más que una garantía caducada. Me estás despidiendo, dije, y las palabras me supieron a ceniza en la boca. Estamos reestructurando, corrigió Ricardo. Pero su tono dejó claro que eso era solo lenguaje corporativo para decir lo mismo. Borja Casal va a ocupar tu puesto. Tiene 29 años, un máster del IEI, francamente, aporta una energía a la empresa que necesitamos desesperadamente. Borja Casal. Lo conocía. Joven, ambicioso, el tipo de tipo que usaba trajes caros y hablaba de disrupción como si fuera una religión. Lo habían contratado hace 6 meses como consultor, e incluso yo le había hecho de mentor en algunas de nuestras cuentas más grandes. ¿Cuándo?, pregunté. El 15 de enero será tu último día. Te daremos un paquete de indemnización, por supuesto. 6 meses de nómina y seguro médico por 1 año. Es más que generoso. 6 meses de sueldo tras 13 años de servicio. Más que generoso. La rabia que crecía en mi interior me dificultaba la respiración. ¿Lo sabe Diana?, pregunté. Todavía no. Pensé que querrías decírselo tú mismo. Después de la fiesta, claro. No hay necesidad de arruinar la Nochevieja a todo el mundo. Fue entonces cuando comprendí que esto no era solo una decisión de negocios. Era personal. Ricardo nunca pensó que yo fuera lo suficientemente bueno para su hija. Nunca creyó que un chico de un barrio obrero de Vallecas mereciera ser parte de la familia Pineda. Y ahora que me había sacado 13 años de trabajo, había terminado conmigo. Salí de aquel despacho y me quedé en el pasillo, escuchando los sonidos de la fiesta que se filtraban por las paredes. Risas, música, gente brindando por los nuevos comienzos mientras mi mundo se acababa.
Diana seguía junto a la mesa de los aperitivos, pero ahora miraba su móvil, sonriendo a algo en la pantalla. Elena se había acercado al piano y tocaba una melodía con un dedo, con la cara fruncida por la concentración. Tomé una decisión en ese mismo momento. No la decisión inteligente, ni la práctica, sino la única que sentía honesta. Me fui. Pasé por delante de la fiesta, cogí mi abrigo del armario de la entrada y conduje a casa en silencio. El reloj de mi salpicadero decía que eran las 22:47. En 1 hora y 13 minutos, todo el mundo estaría contando las campanadas para el nuevo año. Estarían besándose, abrazándose y haciendo propósitos para ser mejores personas. Yo estaría haciendo las maletas. La casa estaba en silencio cuando llegué. Demasiado silencio. Me quedé en el salón donde Diana y yo habíamos organizado nuestras propias fiestas de Nochevieja durante años, donde Elena dio sus primeros pasos, donde habíamos construido lo que yo pensaba que era una vida real juntos. Cogí 2 maletas del garaje y empecé a meter ropa, artículos de aseo, los pocos objetos personales que realmente me importaban. La foto de mis padres, que fallecieron con 6 meses de diferencia hace 3 años, el reloj de bolsillo que me regaló mi abuelo cuando me gradué en la universidad y la mantita de bebé de Elena que guardaba en el cajón de mi despacho porque, a veces, en los días difíciles, la miraba para recordar por qué trabajaba tanto. Casi había terminado cuando oí el coche de Diana en la entrada. La puerta principal se abrió y su voz gritó, afilada por la ira. Tomás, ¿qué demonios crees que haces yéndote así de la fiesta? ¿Tienes idea de lo vergonzoso que ha sido? Salí del dormitorio con mi maleta. Diana estaba en el pasillo, todavía con su vestido de diseño, con la cara roja por el cava y la rabia. Tu padre me ha despedido, dije simplemente. Parpadeó. ¿Qué? Esta noche. Antes de que brindarais por el año nuevo, me llevó a su despacho y me dijo que voy a ser reemplazado por Borja Casal. Al parecer, soy demasiado viejo. Ya no soy útil. La expresión de Diana cambió, pero no de la forma que yo esperaba. No hubo asombro ni indignación por mí, solo cálculo. Como si estuviera intentando averiguar cómo la afectaría esto a ella. Tomás, estoy segura de que ha sido un malentendido. Papá no haría simplemente. Lo hizo. El 15 de enero es mi último día. 6 meses de indemnización y un apretón de manos. Eso es lo que te dan 13 años en la familia Pineda. Bueno, quizás si hubiera sido más proactivo a la hora de aprender nuevas tecnologías. Dijo ella. Borja tiene todas esas ideas sobre automatización e integración de IA. Quizá papá solo piensa. Levanté la mano, interrumpiéndola a mitad de la frase. No. No le defiendas. No hagas que esto se trate de que yo no soy lo suficientemente bueno. Le di todo a esa empresa, Diana. Todo. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Hacer las maletas? ¿A dónde crees que vas? No lo sé, admití. Pero no me quedo aquí. No en esta casa que tu padre compró para nosotros. No en esta vida donde solo soy valioso mientras sea útil para el Imperio Pineda. Los ojos de Diana se enfriaron. Estás siendo ridículo. Es casi medianoche. ¿Dónde está Elena? ¿Has pensado siquiera en tu hija? Elena sigue en casa de tus padres con sus primos. Estará bien allí esta noche. Dile que la quiero. Dile que la llamaré mañana. Tomás, si sales por esa puerta. ¿Qué? ¿Te divorciarás de mí? Tu familia ya me ha desechado, Diana. ¿Qué más queda? Cogí mis maletas y pasé por su lado. No intentó detenerme. Se quedó allí, en el pasillo, con su copa de cava de la fiesta todavía en la mano, viéndome marchar como si fuera un extraño al que nunca había conocido realmente. El reloj de mi coche marcaba las 23:38 cuando empecé a conducir.
No tenía destino. Simplemente conduje, viendo cómo las calles de nuestra zona residencial daban paso a la autopista y luego a la parte antigua de la ciudad, donde la estación de autobuses de Méndez Álvaro se alzaba como una reliquia de otra época. Aparqué en el parking casi vacío y me quedé allí mirando el edificio. Había unas pocas personas dentro, visibles a través de los cristales sucios. Viajeros que se dirigían a algún lugar para el año nuevo. Gente con planes y lugares a los que ir. Yo no tenía nada. Ni plan, ni destino. Solo la ropa de mis maletas y una rabia que se estaba convirtiendo lentamente en otra cosa. Dolor, tal vez, o simplemente agotamiento. El reloj marcó la medianoche mientras estaba allí sentado. En algún lugar, la gente gritaba, se besaba y comía las 12 uvas, haciendo promesas sobre mañanas mejores. En algún lugar, mi hija probablemente estaba mirando el reloj de sus abuelos contar hasta 0. En algún lugar, Diana le estaba diciendo a su familia que Tomás se había vuelto loco, que se había ido sin motivo, demostrando que, después de todo, nunca había tenido madera de los Pineda. Bajé del coche y entré en la estación. El mostrador de billetes estaba atendido por un chico con cara de aburrido que no tendría más de 20 años. Detrás de él, un panel de salidas enumeraba ciudades en las que nunca había estado. Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia. ¿Le ayudo en algo?, preguntó el chico. ¿Cuánto cuesta un billete a cualquier parte? Me miró como si estuviera loco. Tiene que elegir una ciudad, señor. Barcelona, dije, eligiendo la primera de la lista. Solo ida. El billete costó 32 euros. El autobús salía a las 2:15 de la madrugada. Tenía 2 horas para matar en una estación de autobuses en Nochevieja, viendo a gente ebria entrar y salir a trompicones, viendo a familias reunirse, viendo las vidas de otros suceder mientras la mía se desmoronaba. Me senté en una de las duras sillas de plástico y saqué mi móvil. Había 43 mensajes, la mayoría de Diana, que iban desde la ira hasta la desesperación. 3 de su madre, preguntando dónde estaba y si necesitaba ayuda. 2 de Elena, enviados antes de medianoche. Papá, ¿dónde estás? Y feliz año nuevo, papi. No pude responder a ninguno. ¿Qué iba a decir? ¿Que su abuelo me había descartado como basura? ¿Que su madre se había puesto de su parte? ¿Que todo lo que había construido para ella se estaba desmoronando porque yo no era lo suficientemente joven, ni lo suficientemente útil, ni lo suficientemente Pineda? Perdone, señor. ¿Se encuentra bien? Levanté la vista y me encontré con una mujer joven frente a mí. Tendría unos 28 o 29 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta y unos ojos que mostraban una preocupación genuina. Llevaba una bandolera y un café, vestida como si acabara de salir de una oficina aunque pasaba de la medianoche. Estoy bien, dije automáticamente, pero se me quebró la voz en la segunda palabra. Ella se sentó en la silla de al lado, sin invitación, pero sin ser mal recibida. No parece estar bien. Parece alguien que acaba de tener la peor noche de su vida. Había algo en su franqueza que hizo que los muros que yo estaba construyendo se derrumbaran. Quizá era porque era una extraña. Quizá porque no me quedaba nada que perder. Mi suegro me ha despedido esta noche, dije, y las palabras salieron a borbotones. En su fiesta de Nochevieja, después de 13 años en su empresa. Dijo que soy demasiado viejo, que ya no soy útil. Me dijo que voy a ser reemplazado por un chico de 29 años con un MBA que cree que lo sabe todo. La mujer asintió lentamente. Eso es brutal. Lo siento. Y mi mujer, reí amargamente, mi mujer se puso de su parte. Ni siquiera lo cuestionó. Solo empezó a poner excusas por él, como si yo me lo mereciera de alguna manera. Así que, ¿estás huyendo? Me voy. Hay una diferencia. La hay.
Tomó un sorbo de su café. ¿A dónde te lleva ese billete de autobús? ¿A Barcelona o quizás a ninguna parte? Ya no lo sé. Se quedó callada un momento, estudiándome con esos ojos intensos. Luego, sacó su móvil e hizo una llamada. Papá, dijo cuando alguien contestó, lo he encontrado. La miré fijamente. ¿Qué? Sí, estoy segura, continuó por el teléfono, mirándome directamente. Está en la estación de autobuses. Ha comprado un billete a Barcelona, a punto de tirar 13 años de experiencia porque un rico imbécil le ha convencido de que no vale nada. ¿Quién eres? Pregunté, pero ella levantó un dedo, escuchando todavía a quien estuviera al otro lado. Vale, lo llevaré yo. Colgó y se volvió hacia mí. Mi nombre es Victoria Alarcón. Mi padre es Jaime Alarcón. Él dirige Alarcón Soluciones Industriales. El nombre me golpeó como un tren de mercancías. Alarcón Soluciones Industriales era una de las mayores firmas de consultoría industrial del país. Se especializaban en reflotar empresas en quiebra, optimizar operaciones y rescatar negocios moribundos. ¿Por qué estás aquí? Alcancé a preguntar. Porque mi padre me envió a buscar a alguien. A alguien específico. A alguien que aumentó la eficiencia de producción en un 40% en Industrias Pineda. Alguien que consiguió el contrato de Santiago frente a 3 competidores más grandes. Alguien que, al parecer, es lo suficientemente tonto como para pensar que está acabado a los 45. No podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Cómo sabes lo de? Mi padre te ha estado siguiendo la pista durante 2 años, Sr. Herrera. Ha estado esperando el día en que Ricardo Pineda fuera lo suficientemente estúpido como para dejarte ir. Y cuando vi la lista de invitados para la fiesta de esta noche y oí rumores de lo que estaba pasando, supe que esta sería la noche. Esto no tiene ningún sentido. Victoria se levantó y me tendió la mano. Ven conmigo. Mi padre quiere conocerte. Y créeme, lo que él ofrece es mucho mejor que un billete de autobús a Barcelona y una vida preguntándote qué pudo haber sido. Miré su mano, luego el panel de salidas, luego de nuevo a ella. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esto era una locura. Pero ese mismo cerebro racional me había dado 13 años de lealtad a un hombre que me había desechado sin pensarlo 2 veces. ¿Qué quiere tu padre? Pregunté. Ofrecerte un trabajo y demostrarte lo que realmente vales. Tomé su mano y me levanté. El billete a Barcelona se quedó en el asiento detrás de mí. Estaba aprendiendo que algunos viajes no están destinados a realizarse. Que algunos finales son solo comienzos disfrazados. Condujimos por las calles tranquilas en el Tesla de Victoria. Las luces de Madrid se reflejaban en los edificios, que ahora parecían diferentes. Todo parecía diferente. Ella no intentó forzar la conversación. Conducía con la confianza de alguien que sabía exactamente a dónde iba y por qué. ¿Puedo preguntarte algo? Dije finalmente. Dispara. ¿Por qué yo? Hay tipos más jóvenes con mejores credenciales, gente con más de escuelas que yo no podría costear. ¿Qué hace que valga la pena ir a buscarme a una estación de autobuses? Victoria me miró de reojo. ¿Sabes lo que dice mi padre de los graduados de las escuelas de negocios? Que conocen todas las teorías, pero ninguna de las realidades. Te pueden decir cómo optimizar un proceso en el papel, pero nunca han estado en una fábrica a las 3 de la mañana intentando averiguar por qué la línea de producción 7 se sigue atascando. Pineda dijo que yo era demasiado viejo. Que no entiendo la nueva tecnología. Pineda es un idiota que heredó una empresa que construyó su padre. ¿Quieres saber lo que reconocen los verdaderos líderes? La experiencia, la sabiduría y la capacidad de resolver problemas que no tienen respuestas del libro de texto. Entramos en el parking de un rascacielos de la Castellana.
Incluso a la 1 de la madrugada de un 1 de enero, el edificio estaba iluminado. ¿Tu padre trabaja en Año Nuevo? Mi padre trabaja siempre que hay trabajo por hacer. ¿Te gustará? El ascensor nos llevó a la planta 27. Las puertas se abrieron directamente a una recepción que gritaba éxito. Arte moderno, muebles elegantes, ventanales de suelo a techo con vistas a la ciudad. Pero no era ostentoso, era seguro de sí mismo. La diferencia lo era todo. Jaime Alarcón estaba junto a las ventanas cuando entramos, con una taza de café en la mano. Tendría unos 65 años, con el pelo plateado y una presencia que llenaba la habitación. Al girarse, vi los ojos de Victoria en su rostro. Tomás Herrera, dijo, cruzando la sala con la mano extendida. Gracias por venir. Su apretón de manos fue firme y noté los callos en su palma. No era un hombre que hubiera pasado su vida detrás de un escritorio de nogal. Había trabajado con sus manos, construido cosas, entendía lo que significaba el trabajo real. Sr. Alarcón, agradezco esto, sea lo que sea, pero estoy confundido sobre por qué estoy aquí. Estás aquí porque Ricardo Pineda es un necio y yo no. Señaló un sillón de cuero. Siéntate. Hablemos. Victoria desapareció en otra oficina, dejándonos solos. Jaime se acomodó frente a mí. He estado siguiendo tu carrera durante 3 años, dijo. Desde que reflotaste la planta de Pineda en Valencia. ¿Recuerdas ese proyecto? Lo recordaba. La planta de Valencia había estado perdiendo dinero a espuertas, al borde del cierre. Pasé 6 meses allí, viviendo en un hostal barato, trabajando 16 horas al día para diagnosticar los problemas e implementar soluciones. Para cuando me fui, la instalación volvía a ser rentable. Se salvaron 53 puestos de trabajo. Recuerdo que no solo salvaste esa instalación, Tomás, dijo Jaime. Cambiaste fundamentalmente cómo operaba. Escuchaste a los operarios, a la gente que realmente fabrica los productos, e implementaste sus sugerencias. Eso es poco común. La mayoría de los consultores vienen con soluciones prefabricadas que ignoran el elemento humano. Gracias, pero... No he terminado. Jaime se inclinó hacia adelante. Después de eso, te vi manejar el acuerdo con Santiago. 3 empresas más grandes pujando contra ti. Todas ofreciendo precios más bajos. Pero tú no solo vendiste productos. Vendiste relaciones. Entendiste lo que Santiago necesitaba, no solo lo que pedía. Sr. Alarcón, ¿por qué me cuenta esto? Porque quiero que dirijas mi división de operaciones. Autonomía total, un salario de 6 cifras con bonos por rendimiento y una participación en el capital de la empresa. Supervisarás a 12 gerentes regionales y serás responsable de 500 millones en operaciones anuales. La cifra me golpeó como agua fría. Eso es mucho más de lo que ganaba con Pineda. Eso es lo que vales, Tomás. Lo que siempre has valido. Ricardo Pineda fue demasiado estúpido para verlo. Me eché hacia atrás en la silla, con la mente acelerada. Pero no tengo un MBA. No tengo las credenciales que... Tienes 13 años de experiencia en el mundo real. Tienes el tipo de conocimiento práctico que no se puede enseñar en una escuela de negocios. Y lo más importante, tienes algo de lo que carece la mayoría de la gente en esta industria. Integridad. ¿Cómo lo sabe? Jaime sonrió. Porque cuando reflotaste la planta de Valencia, podrías haberte llevado todo el mérito, escribir un informe destacando tu brillantez y hacerte quedar como el héroe. En cambio, escribiste un documento de 40 páginas dando crédito a los operarios por su nombre, explicando sus contribuciones al detalle. Ese informe llegó a mi mesa. Fue entonces cuando supe que eras diferente. Sentí algo extraño en el pecho. Esperanza,
Tal vez, o simplemente el primer respiro tras haber estado bajo el agua demasiado tiempo. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Arreglar empresas rotas. Somos consultores para negocios que están fallando. Tu trabajo sería averiguar por qué e implementar soluciones. Es un trabajo de mucha presión, de mucho riesgo. Viajarás, trabajarás muchas horas, te enfrentarás a problemas imposibles, pero también cambiarás vidas, salvarás empleos y construirás algo que importe. Era todo lo que yo había querido hacer con Pineda, pero nunca me lo permitieron. Ricardo me había mantenido en roles operativos, gestionando sistemas existentes en lugar de transformarlos. ¿Cuándo empezaría? El 2 de enero. Mañana. ¿Tu hija? Hizo una pausa. Elena, ¿verdad? Tiene 12 años. El hecho de que supiera el nombre de mi hija debería haber sido inquietante, pero de alguna manera no lo fue. Era minucioso. Demostraba que había hecho sus deberes. ¿Cómo sabes lo de Elena? Porque mi trabajo es conocer a la gente que contrato. Te vas a divorciar. Lo haré pronto. Jaime asintió. Entonces necesitarás flexibilidad para los acuerdos de custodia. Podemos trabajar desde casa 2 días a la semana. Tendrás control total sobre tu horario mientras el trabajo se haga. Esto parece demasiado bueno para ser verdad. No lo es. Es simplemente lo que ocurre cuando alguien reconoce tu valor en lugar de explotarlo. Miré por las ventanas a la ciudad. En algún lugar, Diana probablemente estaba llamando a su padre, diciéndole que me había ido. Elena probablemente estaba llorando, preguntándose por qué su padre no estaba allí al despertar el día de Año Nuevo. Ricardo Pineda probablemente ya estaba planeando cómo vender mi partida como una renuncia en lugar de un despido. ¿Qué pasa con Industrias Pineda? Pregunté. ¿No habrá un conflicto de intereses? Jaime se rió. Ricardo Pineda lleva años vendiendo por debajo del coste de sus competidores, haciendo imposible que las empresas más pequeñas sobrevivan. Yo no hago negocios con hombres así, y tú tampoco lo harás más. Así que esto también trata de hundirle. Esto trata de darte la carrera que te mereces. Si de paso le demuestra a Ricardo el error que cometió, eso es solo un extra. Victoria regresó con una carpeta. Tu contrato, dijo, poniéndolo sobre la mesa. Cláusula estándar de no competencia, paquete de beneficios, detalles de la participación. Léelo. Si quieres que un abogado lo revise, podemos esperar. Cogí la carpeta. El salario de la primera página era más de lo que había ganado en 2 años con Pineda. La participación valdría millones si la empresa seguía creciendo al ritmo actual. ¿Por qué, Victoria? Pregunté de repente. ¿Por qué enviar a tu hija a buscarme a una estación de autobuses? Jaime sonrió. Porque Victoria tiene buen instinto para la gente y porque quería que vieras que esta empresa valora a la familia. Trabajo con mi hija porque es brillante, no porque sea mi hija. Aquí lo que importa es el mérito, Tomás. Esa es la cultura que hemos construido. Pensé en Ricardo Pineda, que le había dado a su propio yerno 13 años de trabajo y 0 respeto, que había contratado a Borja Casal porque quedaba bien en el papel, no porque se hubiera ganado el puesto. Acepto, oí decir a mi voz. Jaime se levantó y volvió a tenderme la mano. Bienvenido a Alarcón Soluciones Industriales. Empiezas mañana a las 9. Victoria te enseñará tu despacho y te presentará al equipo. Mañana es 1 de enero y tienes 500 millones de euros en operaciones con las que familiarizarte. El equipo te espera. Nos dimos la mano y sentí que algo cambiaba en mi interior. No solo alivio, sino propósito, dirección, la sensación de que, después de todo, esto no era un final. Victoria me llevó a un apartotel cerca de la oficina. La empresa cubrirá 2 meses mientras resuelves tu situación de vivienda, dijo.
Después, hay un paquete de reubicación si quieres mudarte más cerca. Necesito ver a mi hija. Por supuesto. Tómate la mañana. Ven después de comer. Lo de las 9 era solo para ver si ibas en serio. Casi me río. ¿Me estabais probando? Siempre. Mi padre no construyó esta empresa fiándose de las apariencias. Se detuvo en el parking del hotel. Tomás, voy a ser honesta contigo. Este trabajo va a ser duro. Te vas a encontrar con resistencia de gente que pensará que conseguiste el puesto porque mi padre sintió lástima por ti. Vas a trabajar más horas de las que trabajabas con Pineda, al menos el primer año. Puedo manejarlo. Sé que puedes. He leído tus evaluaciones de desempeño, todas, de cada año. Has estado cargando con la división de operaciones de Pineda los últimos 5 años. Ahora, por fin, recibirás el mérito por ello. Después de que se fuera, me quedé en la habitación del hotel mirando mi móvil durante mucho tiempo. Finalmente, llamé a Diana. Contestó al primer tono. ¿Dónde demonios estás? En un hotel. ¿Está bien, Elena? Está disgustada, Tomás. No entiende por qué te fuiste. ¿Puedo hablar con ella? Son las 2 de la mañana. Está dormida. Entonces dile que la quiero. Dile que la recogeré mañana por la tarde e iremos a esa pizzería que le gusta. Diana guardó silencio un momento. ¿Qué estás haciendo, Tomás? ¿Tienes algún tipo de crisis de los 40? Voy a aceptar un nuevo trabajo. Un nuevo. Ni siquiera has dejado Industrias Pineda oficialmente todavía. No puedes simplemente. Puedo, Diana. Tu padre dejó muy claro esta noche que ya no soy valioso para él. Así que he encontrado a alguien que reconoce lo que valgo. Esto es una locura. No. Quedarme en una empresa que me trataba como basura habría sido la locura. Esto soy yo respetándome por fin lo suficiente como para marcharme. Elena necesita estabilidad. Necesita que su padre no ande por ahí tomando decisiones impulsivas. Elena necesita que su padre le demuestre que no se permite que la gente te trate como si fueras prescindible. La llamaré por la mañana. Colgué antes de que Diana pudiera responder. Luego apagué el teléfono y me quedé dormido por primera vez en meses sin ese peso en el pecho. A la mañana siguiente, 1 de enero, me desperté a las 6, no porque sonara la alarma, sino porque mi cuerpo estaba acostumbrado a los madrugones tras 13 años de condicionamiento. Me duché, me puse uno de los trajes que había metido en la maleta y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía diferente. Más ligero, como si se hubiera quitado una carga que llevaba tanto tiempo que había olvidado lo que era estar erguido. Encendí el móvil. 72 mensajes. Ignoré la mayoría y llamé directamente al número de Elena. ¿Papi? Su voz sonaba pequeña, preocupada. Hola, cariño. Siento lo de anoche. Mamá dijo que habías dejado el trabajo y que te habías ido. Dijo que podrías mudarte lejos. No lo dejé, pequeña. El abuelo Ricardo me despidió, pero he conseguido un trabajo mejor, uno muy bueno. Y no me voy a mudar a ninguna parte sin ti. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Qué te parece si te recojo a mediodía? Comeremos pizza y helado y te lo contaré todo. ¿Puedo quedarme en tu nuevo sitio esta noche? Miré a mi alrededor en la habitación del hotel. No era mucho, pero era mía. Por supuesto. Prepara tu bolsa para pasar la noche. Después de colgar con Elena, llamé a mi abogado. Se llama Martín Cruz. Contestó a pesar de ser año nuevo. Tomás, ¿todo bien? Necesito que gestiones mi divorcio y necesito que te asegures de que mi paquete de indemnización de Industrias Pineda esté blindado.
sin resquicios, sin cláusulas que puedan perjudicarme después. ¿Diana lo hizo finalmente? Su padre lo hizo. Es una larga historia. ¿Puedes ayudar? Ya estoy redactando los papeles. Tendré algo para que lo revises el viernes. A mediodía, conduje hasta la casa de Ricardo Pineda. Mis manos estaban firmes en el volante, mi mente despejada. Diana me recibió en la puerta con Elena detrás, con la mochila lista. «Tenemos que hablar de esto», dijo Diana. «No, no tenemos que hacerlo. Martín Cruz se pondrá en contacto contigo para los trámites del divorcio. Puedes hablar con él». «Tomás, estás siendo infantil». «Estoy siendo honesto. Por primera vez en 13 años, soy completamente honesto sobre lo que quiero y lo que merezco». Elena pasó corriendo por delante de su madre y me abrazó. «Te echaba de menos, papi». «Yo también a ti, cariño. Vamos a por esa pizza». Mientras nos alejábamos, Elena estuvo callada un rato. Luego dijo: «¿Es por lo que el abuelo Ricardo te dijo? ¿Oíste eso? Oí a mamá y a la abuela hablando de ello esta mañana. Dijeron que el abuelo solo hacía lo mejor para la empresa. Que deberías entender que no es personal». Aparqué en la pizzería y me giré hacia mi hija. «Elena, quiero que recuerdes algo. Cuando alguien te dice que tratarte mal no es personal, está mintiendo. Todo lo que hacemos a los demás es personal. Y si alguien te hace sentir que no eres valiosa, que no eres suficiente, te marchas. Buscas a gente que vea lo que vales. Como tu nuevo trabajo. Exactamente como mi nuevo trabajo». Durante la comida, le conté todo sobre Jaime Alarcón y Victoria, sobre el nuevo puesto y las oportunidades que vendrían. Elena escuchaba con esa atención seria que solía reservar para sus libros favoritos. «¿Así que vas a ayudar a otras empresas?», preguntó. «Vas a arreglar cosas rotas, hacerlas mejores. Eso es lo que siempre hacías en la empresa del abuelo». «Sí, pero ahora podré hacerlo a mi manera y podré pasar más tiempo contigo». Elena sonrió, la primera sonrisa real que le veía en meses. «Bien. Me gusta cuando estás en casa». Esa noche, Elena se quedó dormida en el sofá cama de la habitación del hotel mientras veía una película. Yo me senté en el pequeño escritorio a leer el contrato que me había dado Jaime. Cada cláusula, cada beneficio, cada responsabilidad. Era legítimo. Era real. Era todo lo que Pineda me había prometido pero nunca había cumplido. Mi móvil vibró con un mensaje de Victoria. «Mañana va a ser intenso. Descansa y felicidades por tomar la decisión correcta». Escribí: «Gracias por todo». Su respuesta no tardó en llegar. «Dale las gracias a mi padre. Yo solo fui la mensajera. Pero, por lo que vale, me alegro de que te unas a nosotros. Necesitamos gente a la que de verdad le importe lo que hace». A la mañana siguiente, dejé a Elena con Diana antes de dirigirme a la sede de Alarcón Soluciones Industriales. La oficina estaba bulliciosa a pesar de ser 2 de enero. La gente se movía con propósito. Victoria me recibió en el ascensor. ¿Listo? Todo lo que puedo estarlo. Me guió por la oficina, presentándome a miembros del equipo cuyos nombres intentaba memorizar desesperadamente. Estaba Marcos, el coordinador de logística Sara, la analista de operaciones que se graduó en el MIT a los 19 años y David, el gerente regional que había reflotado 3 instalaciones en 2 años. Todos eran jóvenes, talentosos y estaban completamente enfocados en el trabajo. Sin política, sin puñaladas por la espalda, solo competencia y respeto. Mi despacho estaba en la planta 27, con ventanales a la ciudad. Era 3 veces el tamaño de mi oficina en Pineda, con un escritorio de verdad y espacio suficiente para pensar. «Reunión de equipo en 30 minutos», dijo Victoria.
presentarás tu enfoque de gestión de operaciones. Mi padre quiere escuchar tu filosofía antes de asignarte tu primer proyecto. Eso es rápido. Así trabajamos aquí. Ir despacio es caro. Rápido e inteligente gana. La sala de reuniones estaba llena. 23 personas me miraban con expresiones que iban de la curiosidad al escepticismo. Jaime estaba en la cabecera, tranquilo y expectante. A todos, este es Tomás Herrera. Se hace cargo de la división de operaciones, dijo. Tomás, el suelo es tuyo. Me puse de pie, con el corazón acelerado. Este era el momento. O demostraba que merecía la oportunidad o confirmaba las sospechas de que era solo un caso de caridad. No voy a fingir que tengo todas las respuestas, empecé. Pero he pasado 13 años aprendiendo que funciona y que no en la fabricación. Y lo más importante que he aprendido es esto. No se puede arreglar una empresa desde una sala de juntas. Se arregla desde la planta. Marco se inclinó hacia adelante. ¿A qué te refieres? Me refiero a que la gente que realmente hace el trabajo sabe más sobre lo que está roto que cualquier consultor. Mi trabajo no es venir con soluciones prefabricadas. Es escuchar, aprender e implementar cambios que tengan sentido para cada situación específica. Sara levantó la mano. ¿Pero qué hay de la estandarización? La eficiencia entre múltiples instalaciones. La estandarización es importante, pero no a costa de la efectividad. Cada instalación es diferente. Diferentes trabajadores, diferente equipo, diferentes desafíos. Tienes que adaptar tu enfoque a la realidad del terreno. Las preguntas se sucedieron rápidamente. Preguntas duras e inteligentes que me obligaron a defender mi filosofía con detalles específicos. Al final de la hora, estaba exhausto pero eufórico. Jaime asintió con aprobación. Tu primer encargo es la planta de Zaragoza. Están perdiendo 200.000 euros al mes y el cliente quiere cerrarla. Tienes 90 días para reflotarla o recomendar el cierre. Victoria irá contigo como analista principal. 90 días. 200.000 euros al mes en pérdidas. Todo dependía de mi primer proyecto. ¿Cuándo salimos? Pregunté. Mañana por la mañana, vuelo de las 6. Esa noche llamé a Elena para darle las buenas noches. Me voy a Zaragoza una temporada, cariño. Pero volveré todos los fines de semana. ¿A arreglar cosas rotas? Exactamente. Estoy orgullosa de ti, papi. Esas 4 palabras significaban más que cualquier salario, título o validación de Jaime Alarcón. Mi hija estaba orgullosa de mí. Eso era lo que importaba. La planta de Zaragoza estaba peor de lo que esperaba. Equipo anticuado, trabajadores desmoralizados y una dirección que se había desconectado hacía meses. Pero era exactamente para lo que me habían entrenado. Victoria y yo pasamos 3 días solo escuchando. Hablamos con operarios, personal de mantenimiento, supervisores. Todos tenían ideas sobre lo que fallaba. Casi todos tenían sugerencias sobre cómo arreglarlo. ¿Por qué nadie ha implementado estas soluciones? Preguntó Victoria a uno de los operarios veteranos. Porque nadie nos preguntó nunca, respondió. Los consultores que vinieron antes miraron un par de días, escribieron un informe y se fueron. Nunca hablaron realmente con nosotros. Ese se convirtió en nuestro enfoque. Cada mañana trabajábamos en la propia planta, conociendo el equipo, entendiendo el flujo de trabajo, experimentando los problemas de primera mano. Cada noche recopilábamos notas y desarrollábamos soluciones basadas en lo que los trabajadores nos habían dicho. A los 30 días, habíamos reducido las pérdidas a 120.000 euros al mes. A los 60 días, estábamos en el punto de equilibrio. A los 90 días, la planta era rentable por primera vez en 3 años.
Jaime voló para la revisión final. Recorrió la planta, habló con los mismos trabajadores y revisó nuestros informes. Tomás, dijo mientras estábamos en el parking viendo llegar el turno de tarde, esto es exactamente lo que sabía que podías hacer. Fue un esfuerzo de equipo. Victoria fue fundamental. Sí, lo fue. Pero tú lo dirigiste. Te ganaste su confianza. Eso es liderazgo. 6 meses después de empezar mi nuevo trabajo, recibí una llamada de Borja Casal. Había estado dirigiendo mi antigua división en Industrias Pineda durante 5 meses. Tomás, soy Borja. Necesito tu consejo. ¿Sobre qué? Sobre todo. La planta de Valencia está fallando otra vez. La eficiencia de producción ha caído un 22% desde que te fuiste. He intentado implementar nuevos sistemas, pero nada funciona. Casi me río. Casi. Borja, ¿has hablado con los trabajadores? ¿Les has preguntado qué ha cambiado? Bueno, envié una encuesta. ¿Una encuesta? ¿Fuiste allí físicamente, te pusiste en la planta y hablaste con la gente cara a cara? Silencio. Ricardo dijo que eras un anticuado. Que las encuestas y el análisis de datos eran más eficientes. Ricardo se equivocaba en muchas cosas. Los datos no te hablan del capataz cuya mujer tiene cáncer, ni de la máquina que hace un ruido raro antes de romperse, ni del atajo que todo el mundo conoce pero que no está en el manual. Tienes que estar allí, Borja. Tienes que preocuparte por las personas, no solo por los números. ¿Me ayudarás? No. Pero te daré el mismo consejo que me dio mi padre cuando empecé. La gente que hace el trabajo sabe más que tú. Escúchales. Colgué y sentí algo inesperado. No satisfacción, ni venganza, solo tristeza por lo que Industrias Pineda se estaba convirtiendo sin nadie que realmente supiera cómo dirigirla. Un año después de dejar a Pineda, fui ascendido a vicepresidente ejecutivo en Alarcón Soluciones Industriales. Supervisaba 47 instalaciones, gestionaba a 200 empleados y había reflotado 9 operaciones fallidas. Elena pasaba todos los fines de semana conmigo en mi nueva casa. Diana se había vuelto a casar con un abogado corporativo que trabajaba incluso más horas que yo antes. Parecía feliz y me alegraba genuinamente por ella. La empresa de Ricardo Pineda empezó a perder contratos importantes. Los clientes no estaban contentos con el declive de la calidad. Borja Casal dimitió tras 8 meses, quemado y roto por un puesto para el que no estaba preparado. No me sentí bien por ello. Solo me sentí agradecido de haber encontrado a gente que valoraba lo que yo aportaba. La llamada llegó un martes por la tarde. Victoria entró en mi despacho con el móvil en la mano. Tienes que ver esto. Era un artículo de noticias. Industrias Pineda solicita el concurso de acreedores. Leí los detalles lentamente. 3 años de ingresos decrecientes, intentos fallidos de modernización, pérdida de clientes clave. Ricardo Pineda dejaba el cargo de CEO. ¿Cómo te sientes?, preguntó Victoria. Triste. Esa empresa emplea a 300 personas. Todos perderán sus trabajos porque Ricardo fue demasiado orgulloso para reconocer lo que tenía. ¿Podrías comprarla? La miré. ¿Qué? Papá ya está haciendo los números. Industrias Pineda podría adquirirse por unos 15 millones de euros. No es nada para nuestra cartera. Tú podrías dirigirla. Arreglarla. Salvar esos empleos. La idea era una locura y perfecta al mismo tiempo. Pensé en esos 300 trabajadores, gente con la que había trabajado durante 13 años, amigos, colegas, personas con familias e hipotecas cuyas vidas estaban a punto de ser destruidas. Prepara la reunión. 3 semanas después, entré en el despacho de Ricardo Pineda como el nuevo CEO de Industrias Pineda. El edificio era el mismo.
Los muebles eran los mismos. Pero todo lo demás era diferente. Ricardo seguía allí, recogiendo sus cosas personales. Levantó la vista y algo en su expresión se desmoronó. Tomás. Ricardo. ¿Has venido a regodearte? No. He venido a salvar los empleos de 300 personas que no merecen sufrir porque tú tomaste malas decisiones. Se hundió en su silla. Me equivoqué contigo. Sí, te equivocaste. Pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque esta empresa todavía tiene valor. Los trabajadores todavía tienen talento. Los clientes todavía tienen necesidades. Simplemente olvidaste cómo conectar esas cosas. ¿Qué vas a hacer? Voy a arreglarla de la misma manera que arreglé otras 9 empresas. Escuchando a la gente que realmente hace el trabajo. Ricardo asintió lentamente. Diana dice que eres feliz. Elena habla de ti como si fueras una especie de héroe. No soy un héroe. Solo soy un hombre que finalmente comprendió que mi valor no proviene de la opinión de otra persona. Proviene de lo que sé que puedo hacer. Se levantó y me tendió la mano. Buena suerte, Tomás. Esta empresa merece a alguien que se preocupe por ella. Nos dimos la mano y lo vi salir de la oficina que había sido suya durante 30 años. Luego llamé a Victoria. Reúne al equipo. Tenemos trabajo que hacer. Durante los siguientes 18 meses, reflotamos Industrias Pineda por completo. Recuperamos a antiguos clientes, mejoramos equipos y procesos. Elena tenía ahora 14 años, edad suficiente para entender lo que había pasado. Empezó a venir a la oficina los fines de semana, observando cómo operábamos y haciendo preguntas inteligentes sobre liderazgo. Papá, dijo un sábado por la tarde, ¿por qué crees que el abuelo Ricardo no pudo hacer lo que tú estás haciendo? Porque heredó la empresa. Nunca tuvo que construir nada por sí mismo. Nunca aprendió que el respeto se gana, no se regala. ¿Le odias? No. Siento lástima por él. Tenía algo valioso y no lo reconoció hasta que lo perdió. Eso es cierto para la empresa y para mí. Victoria llamó a la puerta. Reunión familiar. Mi padre nos quiere a todos. En la sede de Alarcón Soluciones Industriales, Jaime reunió a todo el equipo ejecutivo. Hemos tenido un año récord, anunció. Los ingresos han subido un 40% y la adquisición de Industrias Pineda ha abierto puertas que nunca creímos posibles. Me miró directamente. Tomás, has superado todas las expectativas. Convertiste un colapso en una estación de autobuses en el catalizador para transformar no solo tu vida, sino múltiples empresas y miles de vidas. Tuve ayuda, dije. Victoria me encontró. Tú me diste una oportunidad. Los equipos hicieron el trabajo real. Pero tú los guiaste. Eso es lo que importa. Después de la reunión, Jaime me apartó. Me jubilo en 2 años. Victoria asumirá el cargo de CEO, pero te quiero a ti como presidente y CEO. Dirigirás la parte operativa por completo. Jaime, no sé qué decir. Di que sí y recuerda que el hombre que te dijo que eras demasiado viejo y que no eras útil solo tenía miedo de alguien que realmente sabía cómo hacer el trabajo. Acepté, por supuesto. Y mientras conducía a casa esa noche, pensé en aquel momento en la estación de autobuses cuando todo parecía perdido y una extraña con ojos amables me preguntó si estaba bien. A veces estar roto es la única manera de descubrir de qué estás hecho realmente. A veces, las personas que te desechan solo están dejando espacio para las personas que reconocerán tu valor. Y a veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es simplemente vivir bien, construir algo real y demostrar a quienes te subestimaron exactamente lo que perdieron. Me llamo Tomás Herrera. Tengo 48 años. Soy el presidente y CEO de Alarcón Soluciones Industriales y el CEO de Industrias Pineda.
Soy padre de una hija increíble que ya es más inteligente de lo que yo seré nunca. Y hace 3 años, estaba sentado en una estación de autobuses pensando que mi vida se había acabado cuando, en realidad, solo estaba empezando. Tu valor no lo determinan las personas que no logran verlo. A veces, lo mejor que puede pasar es que alguien vea tu valor cuando tú apenas puedes verlo por ti mismo. Recuerda. Nunca eres demasiado viejo, nunca estás demasiado roto y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y construir algo mejor de lo que perdiste. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.